Muy bien, buenas tardes. Hoy vamos a desarrollar la unidad 3, diseño curricular del programa de base teórica del currículo y sus componentes básicos. ¿Me confirman si me escuchan bien? Sí, profesor, ¿cómo está? Buena tarde. Buenas tardes, muchas gracias. Entonces comenzamos. Primeramente mostrarle el cuestionario. Él tiene el mismo sistema de evaluación y también la misma cantidad de días, que va hasta el 30 de octubre, sería el próximo lunes. Hoy cierra la unidad 2, que ustedes también ya manejan eso hasta el 23, justamente la fecha de hoy. Entonces el diseño curricular es como la parte central del currículo, que es una manera de planificar lo que como contenido lo tendría hablamos de contenido como elemento principal, porque es lo que nos orienta un poco a pensar en una planificación y desarrollo de clase. Entonces hay algunos elementos, materiales que vamos a revisar y posteriormente uno pueda también profundizar, y la evaluación se basa en esto. Recordar también que esta unidad 3 es la última que vamos a utilizar como proceso. El siguiente lunes vamos a dar la unidad 4 y eso ya queda para la prueba de cierre. La unidad 4 no tiene así como actividad de proceso como lo venimos haciendo hasta acá. Este es el primer documento, Enfoques curriculares en la educación superior. Es un artículo que tiene ciertos elementos. Entre las palabras clave vamos a encontrar enfoque curricular, educación superior y enfoque ecléctico. Primeramente, entonces, el enfoque curricular podemos ver también dentro de la relación de términos que le va a contener al diseño curricular. Aunque también los teóricos a veces varían en su forma de apreciación, la forma de llamar. Entonces el enfoque en ese caso vamos va a entender como el énfasis teórico adoptado en un determinado sistema educativo para caracterizar y organizar internamente los elementos que constituyen el currículum. Entonces también eso va a dar cierta pista a lo que son estudiosos de un currículum, y va a tener elementos así como es lo que vamos a compartir, que cita el artículo de Picasso Villaseñor, que afirma que es necesario tomar en cuenta que una propuesta curricular debe tener estos elementos o considerar estos elementos. Primeramente, el diagnóstico de necesidades, que también va combinado con el perfil de egreso y que vincula con el segundo elemento, que es la filosofía institucional y modelo educativo. Que también vamos a ver eso en cuanto al plan estratégico, por ejemplo, que contiene la misión y la visión que en toda institución vamos a encontrar. Entonces, como segundo elemento aparece filosofía institucional y modelo educativo. Como también los procesos administrativos y de gestión escolar, que no puede faltar en un proceso o dentro de un modelo de la institución, también cómo se maneja en la actualidad. Y la formación y actualización de los docentes, que es fundamental. Esto que ustedes pues están haciendo entonces forma parte de una manera también de afianzamiento dentro de la tarea que uno se compromete a realizar de buena forma.
Entonces está el conocimiento, está la formación básica por un lado y está la habilitación que necesitamos también tener para poder ejercer la labor. La definición de los procesos de evaluación del aprendizaje, que también siempre es importante considerar. Porque en algún momento nosotros tenemos que hacer la autoevaluación, si es posible una coevaluación y también una evaluación unidireccional que pueda venir de otra persona o como también nosotros podamos realizar dentro de lo que significa nuestro trabajo y su proceso. Entonces, elementos importantes como diagnóstico de necesidades, filosofía institucional, los procesos administrativos y de gestión escolar, la formación y actualización de los docentes y la definición de los procesos de evaluación del aprendizaje por un lado. En este documento tenemos propiamente dicho el diseño curricular. Acá en el segundo párrafo vamos a encontrar su significado. El diseño curricular puede entenderse como una dimensión del currículum que revela la metodología, las acciones y el resultado del diagnóstico, modelación, estructuración y organización de los proyectos curriculares. Prescribe una concepción educativa, que habíamos dicho, la filosofía, determinada que al ejecutarse pretende solucionar problemas y satisfacer necesidades. Recordar también que siempre cuando hay un diagnóstico de necesidades, lo que se proyecta tiene que tratar de resolver o tratar de cubrir esas carencias. Caso contrario, un programa de educación o un diseño curricular no tendría sentido. Lo que implica una reflexión profunda de qué necesitamos tener, qué tipo de personas necesitamos formar a partir de la carencia, a partir de la necesidad que se tiene en un momento dado. Si un programa de estudio o un currículum ya no responde a la exigencia del momento, o uno se da cuenta que dentro de 5 años ya no daría respuesta, entonces se tiene que evaluar. Y están las reformas que son parciales y hay veces también que la reforma necesita ser en forma completa. Los mismos componentes. Recuerden que el otro documento había usado la palabra enfoque, en este caso usamos la palabra diseño. Por eso es importante los autores, mencionarlo cuando uno hace su investigación. Vamos a suponer que uno escribe también un artículo, por ejemplo, entonces va a ser importante mencionar. Acá nos menciona como tareas del diseño curricular: diagnóstico de problemas y necesidades, modelación del currículum, estructuración curricular, organización para la puesta en práctica, diseño de la evaluación curricular. Y explica cada uno en este documento. Entonces no hay diferencia en ese sentido. Utiliza otro autor, Rita M. Álvarez de Sayas, dentro de la tarea y llama como encabezado tareas del diseño curricular. ¿Hasta acá algún comentario? O sea que si existe alguna consulta, cuando yo voy a hacer un diseño curricular o cuando voy a diseñar un currículum, considerar estos elementos sería muy importante. Así, de buena primera, pues voy a saber qué modelo de persona o qué modelo de profesional se necesita. Esto combinado también ya con el tema de problemas y necesidades, el perfil de egreso, que también va a significar un poco la exigencia del perfil de ingreso y la permanencia, por supuesto. La formación que deben tener los docentes que van a impartir las clases a partir también de la elaboración del programa de estudio. Este otro artículo, el diseño curricular y la planeación estratégica. El plan estratégico es un documento que toda institución también tiene. Y así como les había dicho en principio, en el mismo
va a costar el tema de la misión y la visión. Entonces una persona que va y se postula por algún trabajo, probablemente vea en algún lugar de la institución, por ejemplo, la misión y la visión. Y eso es importante ya leer y entender en caso de que sea parte de la institución, entonces también ya vas a ver hacia dónde se orienta. Eso en un lugar también donde se ha hecho de buena manera el tema de la planificación. Y los docentes se identifican y finalmente eso se convierte en una identidad institucional. El plan estratégico no es que termine en un año, sino puede tener un valor de 5 años como primera parte. Y después puede continuar como en la segunda parte con su plan de mejora o algunos aspectos que se necesita también fortalecer. Tiene la parte introductoria, este documento. Elementos conceptuales del diseño curricular primero nos trae. Y fíjense que acá tenemos el análisis sectorial, un poco la realidad que se tiene. A partir de ahí entonces se puede orientar el trabajo. Los resultados de aprendizaje esperados, o sea que a partir de una práctica permanente que se espera tener, que se espera alcanzar. La selección de contenidos no es tarea fácil, siendo que existen demasiadas informaciones. Por lo tanto, esta tarea también a veces se complica si es que no profundizamos nuestra investigación. La estructura curricular, la parte central del contenido general que se va a tener en cuenta en el momento también de presentar como un proyecto o como un programa de estudio. La evaluación del currículo. O sea, no podemos estar tampoco sin evaluar. Tenemos que saber el alcance, los pormenores, qué tipo de dificultades puede presentar y qué tipo de beneficios puede traer a la comunidad, por lo que deposita su confianza en ese proceso de formación. Tenemos un cuadro de interacción entre las fases del diseño curricular. Fíjense acá tenemos el perfil de ingreso. Hay una trayectoria de formación, lo que conlleva al perfil de egreso. Dentro de la planeación hay una trayectoria del diseño que se ha dicho. El hecho de llevar la operación del currículum y la evaluación del currículum. Esto puede ser en forma de flecha invertida en todos los casos, porque cuando se alcanza un estado, un nivel, siempre requiere una revisión. Y esa revisión tiene que permitir de alguna manera también ser lo suficientemente maduro como para darnos cuenta que hemos hecho bien y que tenemos que mejorar. Y eso ocurre solamente cuando todo lo que forman parte de la institución lo toma como una identidad. Porque si yo no me siento parte de la institución, entonces va a ser muy difícil de encaminar. Después tenemos los elementos conceptuales de planeación estratégica. O sea, el plan estratégico a nivel institucional puede, por ejemplo, la UNA tiene la UNA así como rectorado, y después cada unidad académica tiene su plan estratégico. De cierta manera, cuando hay una dependencia, se tiene que tomar en cuenta o tener en cuenta, también de manera muy general a veces, lo que representa su búsqueda. Porque está el perfil en cuanto a las pretensiones de una universidad, y de eso las facultades que dependen de la misma no puede desconocer, no puede pasar por alto siempre. En términos generales, la planeación estratégica es el proceso estructurado por el cual una organización social, tal como una institución educativa, define su razón de ser
en el entorno donde realiza sus actividades, vislumbra su estado deseado en el futuro y desarrolla los objetivos y las acciones concretas para llegar a alcanzar el mencionado estado deseado. El propósito global de la planeación estratégica es tener una visión clara de hacia dónde dirigir los recursos y las acciones, al tiempo que mantiene la flexibilidad necesaria para incorporar factores indeterminables o inciertos del entorno, incrementando la probabilidad de conseguir el estado que se busca en la organización social y en el propio entorno. Entonces, en cuanto a la definición y las características de una planeación estratégica o plan estratégico, sus elementos son la misión de la organización social. Es como, si vamos a comparar la misión y la visión, la misión vamos a encontrar como la parte de la razón de ser y el propósito de una institución, de una organización. Y cuando hablamos del segundo elemento, que es la visión, influye una perspectiva hacia el largo plazo, porque implica expresar lo que se proyecta que la organización será en el futuro, aunque se enuncia en términos concretos, pero también tiene algo idealista. ¿Por qué? Porque la utopía es importante considerar en la educación, porque en la educación las utopías son posibles, aunque suene contradictorio eso. Tenemos que soñar en términos sencillos en cuanto a la conquista que vamos a tener a partir también de lo que representa la institución y su trabajo mediante los integrantes que somos nosotros. Los diagnósticos de estado de la organización también tienen como elemento los objetivos, la identificación de metas y recursos disponibles de la organización, la elaboración del plan estratégico o de acciones delineadas en la organización social, el seguimiento del plan estratégico. No es que se hace y se... Tiene que haber un plantel o la misma dirección que se tiene que dedicar de manera muy celosa en cuanto al cumplimiento de lo que se ha escrito en el plan estratégico. Quiere decir que el plan estratégico no tiene que ser un documento de carácter obligatorio, lo hacemos y lo dejamos ahí, sino tenemos que acompañar. Por esa razón es importantísimo que todos los que forman parte de la institución lo conozcan. ¿Y cómo se hace esto? A través de la socialización. Se llama reunión, se llama en cualquier modalidad, por ejemplo, uno se ajusta el horario de acuerdo también al trabajo que tiene. Entonces, en lo posible, todos los que forman parte de la institución tienen que tener conocimiento de lo que es el plan estratégico. O sea, ¿qué va a pasar si solamente los directivos no manejan el contenido del plan estratégico? O sea, que los que forman parte de la institución entonces no va a saber hacia dónde ir, ni qué estamos haciendo. O sea que, fíjense que estos son los elementos que no forma parte de una didáctica superior universitaria de manera directa. Sin embargo, el docente que se incursiona en el ámbito de la labor de enseñar, si se interesa por este tipo de razón o razones de una institución, entonces también es como que se va a sentir parte. Y los directivos también le va a ver como parte. Y ese es un activo que más allá del conocimiento que posea también, el hecho que uno se sienta parte, se sienta identificado con la institución donde trabaja, representa un gran valor. ¿Por qué? Porque el que se siente identificado es capaz de cuidar, es capaz de aportar para que esto
funcione. O sea que no es un simple profesor taxi que llega sobre la hora y o sale antes de su hora o solamente está pendiente de la hora, sino su intención principal es dar sus aportes en cuanto a lo que le corresponde enseñar y de buena manera. El conocimiento ya está. En caso de ustedes solamente están buscando una habilitación para enseñar en educación superior. O sea, la didáctica universitaria, dentro de su intención no está el hecho de formarle a ustedes en lo teórico, sino primero en orientarles así en cuanto a los procesos de enseñanza-aprendizaje de manera muy somera. Y en segunda instancia, otorgarle, así como institución, en el caso de la Facultad de Filosofía, la UNA, la licencia para que ustedes se puedan postular en el momento de enseñar o cuando hay una intención de enseñar en la educación superior. Por esa razón es importantísimo el tema del plan estratégico y nos tiene que interesar de cierta manera. Acá está el cuadro entonces de importancia de la planeación estratégica y sus principales elementos componentes. Tenemos acá la misión, o sea, este primer cuadro lo que es con planeación estratégica. Está el diagnóstico, objetivos, metas, acciones. Planeación estratégica que nos lleva a una organización social competitiva. La primera parte tenemos la misión y la segunda parte tenemos la visión. ¿Qué pasa con una institución sin planeación estratégica? O sea, ¿cómo llegar a saber lo que quiero dentro de 3, 4, 5 años si no tengo un plan? Entonces, es otra razón, o quizá la razón más importante, para que pensemos en un plan estratégico. Está el entorno siempre va a ser importante en cuanto a la proyección también que se contempla dentro de lo que queremos ser, lo que somos y lo que vamos a hacer y lo que queremos llegar a ser. ¿Alguna opinión o aporte que tengan sobre el plan estratégico? ¿Algún comentario? O si me confirman si están entendiendo lo que comunicamos. Entiende, profe. Se entiende, profe. Bien, es importante entonces resaltar y puntualizar, subrayar el tema del plan estratégico, esa identidad que tenemos que construir en el momento que uno trabaja dentro de una institución. Hay una realidad en Paraguay que no es que uno necesariamente lo va a encontrar el trabajo dentro de una misma institución. Puede ser que enseñe en 3, 4 universidades, por ejemplo. Y ahí evidentemente que va a encontrar mayor comodidad uno dentro de una frente a la otra. Que también eso internamente uno tiene que manejar esa información. Ahora nuestro deber moral y ético es rendir del mismo modo en todos los lugares donde trabajamos. Interesarnos así en la misión, en la visión, la filosofía que se tiene dentro de una institución que en algún momento uno puede compartir. También tenemos en este capítulo este documento muy interesante, Teoría Pedagógica Contemporánea se llama, Luis Martín Trujillo Flores, y hay una parte de lo gráfico que puede ser bastante ilustrativo también en situaciones que nosotros podamos definirnos con un paradigma educativo, por ejemplo.
Decíamos que nosotros en Paraguay se nos enseñó en algún momento que, o más bien interpretar que el conductismo, bro, no es bueno y el constructivismo es bueno, sin definir o por lo menos tener ese problema conceptual del conductismo y constructivismo. Entonces llega un momento en que todo lo que enseñaban esa tendencia constructivista, entre comillas, hizo que se odiara, o sea, se satanizó el conductismo. Lo que se podía entresacar aspectos significativos de cada corriente y aplicarlo. Entonces, estos son paradigmas educativos. Por ejemplo, el conductista, cognitivo, ambientalista, constructivista, crítico social, positivista, interpretativo. O sea que si a un docente de universidad se le pregunta cuál es tu enfoque o cuál es tu paradigma que aplicas en tu proceso de enseñanza-aprendizaje dependiendo de la carrera, porque justamente va a depender de la carrera. Hay carreras que requieren mucho más de conductismo que el constructivismo, y vamos a encontrar al revés también. Vamos a encontrar carreras en lo que la interpretación, que así viene, el yo entender, comprender, interpretar. Sería el tercer nivel de complejidad que vamos a encontrar en nuestra manera de entender la realidad. Entonces, identificarnos con un paradigma va a ser también importante, porque de alguna manera uno se tiene que identificar con un modelo de práctica cuando hace su trabajo, ¿verdad? Entonces, conductismo y constructivismo son los que más se observan en la práctica, y brevemente también eso explica en qué consiste o qué orientación puede tener, y tener una idea así también en la medida de lo posible profunda, y sentirse parte de, identificarse con esto, y realmente cuando uno lleva a la práctica, entonces también de hecho que va a sentir que es así. Yo puedo decir, yo soy, practico el paradigma interpretativo. Entonces en algún momento tengo que investigar un poco más de esto y saber también en qué realmente consiste. ¿Algún comentario sobre el paradigma educativo? ¿Dentro de qué mundo ustedes se ubicarían? Profe, ¿y cuál es la tendencia hoy día? O sea, ¿cuál es la tendencia hoy en el paradigma educativo? O sea, ¿cuál es el boom, por decirlo así? Sí, depende mucho de la carrera, porque si yo soy profesor de matemática o de química, vamos a decirle, entonces voy a aplicar únicamente el enfoque positivista, ¿no? Porque debo enseñar conocimiento seguro, pero también le puedo agregar otros elementos como el interpretativo, como el constructivo, y también va a depender mucho de la naturaleza del grupo que uno tiene. Por ejemplo, si hay un grupo que no responde para nada a lo que uno propone, entonces entró con el ropaje constructivista, pero hay cierto requisito para que eso se cumpla. El docente va a ser el facilitador, orientador, guía, pero el estudiante tiene que ser el que promueve su propio aprendizaje.
con la guía y con la ayuda del docente. Eso uno pudo haber planificado, pero encuentro un grupo en términos así sencillos, apático, ¿no? No participa mucho. Entonces, el docente tiene que redireccionar su plan. Quería ser constructivista, pero finalmente va a ser conductista. Los primeros tiempos al menos. Después de a poquito puede ir orientando y respondiendo a tu pregunta. No hay un enfoque así, no hay un paradigma que se impone sobre todo. Si yo me lo enseño filosofía, entonces necesariamente tengo que ser un crítico social interpretativo, por ejemplo. Constructivista en otro término. Más todavía cuando me ubico en un tercer curso, cuarto curso, porque esa es la orientación y es el perfil de salida que necesita tener el estudiante, y yo con eso tengo que colaborar. Por ahí va la mano, Julián. Gracias, profe. ¿Alguien más que quiera decir también alguna opinión, comentario? La ventaja que de esto hay demasiada información que uno puede revisar. Y no es para saber la teoría, sino para identificarse con un paradigma educativo. Porque cada uno tiene una manera de enseñar. Cada uno tiene una personalidad que no es recomendable no copiar del otro. A uno le puede gustar muchísimo cómo enseña tal profesor o tal profesora, pero si yo no tengo sus características, si yo no tengo sus cualidades, que no significa que va a ser superior ni inferior a mí, sino simplemente es diferente. Entonces, cada docente tiene que encontrar una didáctica propia. Y esa didáctica propia va a nacer considerando la naturaleza de la asignatura que uno enseña y la naturaleza del grupo que me corresponde enseñar. Por ejemplo, puede ser primer semestre, turno mañana, tarde, noche, en la misma universidad, pero son de realidades totalmente diferentes. Por ejemplo, lo que se va en turno mañana tiene un estilo de vida. Quizás no son personas que trabajan, por ejemplo, son gente que viven con sus padres, generalmente van a alquiler y pueden pagar sus estudios. Turno tarde, quizás trabaja a la mañana o trabaja de noche, entonces puede estudiar en el turno tarde. Y después queda lo del turno noche, ¿verdad? Que es muy probable que trabaje todo el día y que el estudio ya no es, por ejemplo, algo que lo toma con su energía 100%, sino lo hace también dentro del proyecto de vida profesional que tiene, y muchas veces la energía ya gastada no le permite esa concentración como lo tendríamos alguien del turno mañana. Entonces, necesariamente yo como docente tengo que tener diferentes tipos de metodología. Por ejemplo, al turno mañana yo le podía hablar media hora así de seguido sin que se me duerman todos. Pero al turno noche quizás, o turno siesta quizás, yo no puedo hacer la misma actividad con ellos. Tengo que ser mucho más dinámico en ese ámbito. Otra metodología lo que dinamice trabajo grupal o trabajo que le permita a ellos participar. A ver, Susana, adelante. Susana Liliana, levanta la mano. Bien, entonces este es un pequeño cuadro que se puede eso agregar mucho más. Tenemos un modelo de diseño curricular de una
Cátedra de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Su encabezado, el nombre de una universidad y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT, para ver su estructura más bien. Entonces la cátedra o asignatura Ciencia, Tecnología y Sociedad, su código CTS, y acá explica la presentación, curso de capacitación, es un diplomado. Usted tiene que saber que el diplomado no contempla en Paraguay. Uno puede hacer el diplomado, suena elegante, todo, pero en un momento para concursar o validar el documento no se puede porque no está contemplado. En nuestro caso tenemos grado, la licenciatura, tenemos la maestría, tenemos la capacitación y tenemos la especialización. O sea, capacitación, podemos ser especialistas, podemos ser magíster, podemos ser doctores. En cuanto a posgrado me refiero. Diplomado, si bien se dicta en Paraguay, así como le digo, no se puede validar porque no está contemplado dentro de la ley 4995 de educación superior. Con eso no le digo que no pueden estudiar, pero es importante también atender esos tipos de situaciones. Aunque hoy estamos otra vez la nueva tendencia que se está descubriendo en dos carreras que no son. De repente ser una profesión y que se ponga en duda el documento no corresponde, pero si uno es cuidadoso, si uno es celoso de su formación, no caería en ese tipo de quebranto. Requisitos: objetivo general, objetivos específicos, objetivos curriculares, que también tiene por separado, concepción curricular, fundamentación filosófica, un poco el norte, el modelo de persona en cuanto a su colaboración, investigación como proceso formativo, apoyo en teorías cognitivas del aprendizaje y estos elementos que tiene también dentro. La modalidad de trabajo, compromisos y requisitos, módulos contenidos, que acá mes por mes, entonces también ya se menciona en cuanto al cronograma de clase. En forma más analítica, metodología de actividades, descripción de los módulos, evaluación de los aprendizajes, sistema de calificaciones, requisitos de certificación, entonces este es un modelo de lo que estamos estudiando nosotros, diseño curricular, y contiene todas las partes que debe tener un documento de esta naturaleza. Está bien presentado dentro de la exigencia que implica CONACYT, por ejemplo, que representa un modelo en cuanto a investigación, y la investigación necesita de una estructura así definida, como también ellos albergan a los investigadores a nivel país. Entonces necesariamente ellos tienen que proponer el modelo de trabajo que se quiere tener. Y por último vamos a ver brevemente este glosario que también ustedes ya conocen, Modelo Nacional de Acreditación de la Educación Superior. Material muy importante. Siento que hoy se habla mucho de las carreras que tienen que estar acreditadas, a diferencia de la carrera habilitada. Nosotros necesitamos que la carrera esté habilitada. Y así, volviendo al mismo ejemplo de que hoy se pone en duda con los títulos
en realidad cartón en ese caso, porque no, si es que no tiene valor, no va a ser un título. Y hay veces que nosotros queremos hacer en menos tiempo, con menos sacrificio, y eso implica mucha preocupación después. Por eso es importante en el momento de elegir también una carrera, que lo hagamos en una institución que sea reconocida. Y la ventaja también hoy día es lo que si uno entra en la página de ANEAES o del CONES, pues lo va a encontrar las carreras que sí con confianza uno puede estudiar. ¿Por qué? Porque realmente el sacrificio, el tema del tiempo, dinero, la ilusión de la gente es demasiado grande como para decir que terminamos una carrera. Pero si yo soy consciente de lo que esa universidad, la facultad no tiene el prestigio necesario como para considerarse como válida su carrera, entonces ya depende también de cada uno. Pero siempre la confianza va a ser lo más importante en ese caso. Tenemos la acreditación, el sello de calidad, que también puede ser muy ambiguo a veces. Los conceptos aprendizaje, aseguramiento de la calidad, que es un proceso también que viene después de la acreditación, asignatura, autoevaluación, la calidad, que también es importante, es como el ajuste que se tiene de acuerdo a lo que se debe enseñar y lo que se enseña. O si hay un ajuste entre lo que se prometió como perfil de salida y lo que realmente somos al terminar una carrera. Y al mismo tiempo respondemos también a la exigencia que tenemos dentro de la sociedad. Entonces ahí hablaríamos de calidad, que es un término ambiguo porque lo que sea de calidad acá puede ser que en otro lugar no lo sea porque no va a responder a la exigencia que se tiene. Una cohorte, una carrera de 4 años, una licenciatura tiene cohorte de 4 años, habla de cohorte escolar, la palabra competencia, si hoy se dice necesitamos docentes competentes, estamos diciendo que necesitamos docentes que sepan, no solamente en conocimiento, sino sepa convivir, sepa actuar, sepa enseñar, que se interese por el bienestar de los demás. Entonces va a ser un docente competente. Criterio, currículo que nosotros ya habíamos definido en la clase anterior, dimensiones, docencia, la eficacia, la eficiencia, estándar, un modelo así que queremos alcanzar, la evaluación, la externa. ¿Por qué también les muestro esto? Porque estos son conceptos que dentro de una universidad sí o sí uno tiene que tratar, o sea, tener nociones. Porque la mayoría está en un proceso de autoevaluación en busca de la certificación de la calidad, que es la acreditación. Entonces, no voy a estar perdido en caso de que mi facultad o mi carrera entre en ese proceso. Indicador. Entonces es cuestión también de revisar y familiarizarse con los términos para que en un momento dado también se pueda entender de qué estamos hablando cuando planteamos una situación de esta naturaleza. Aparece acá la misión también, declaración en la que se describe el propósito genérico o razón de ser de una organización, identificando el valor que crea la organización con su actividad. Movilidad, normativa, objetivos, pares, perfil, le decíamos perfil del egresado, identifica competencias genéricas y específicas, o sea que ¿para qué va a servir el profesional? Y todo lo que egresan de la carrera entonces tiene que tener esa misma condición. Estamos hablando del perfil del egresado.
Y también es una manera de garantizar al mercado que estamos formando profesionales de acuerdo al nivel de exigencia que también se tiene, ¿verdad? Y ese es el criterio que se tiene que manejar. Está el proceso, está la reacreditación, porque la acreditación tiene una validez de 4 o 6 años. Llega a un punto que se tiene que hacer una revisión total otra vez y volver a hacer el mismo procedimiento, los mismos pasos. La retroalimentación, muy importante, es volver a dar lo que ya hemos dado. La titulación, la validez. Visita de pares también, que pares evaluadores que vienen a revisar o a contrastar lo que se dice en la autoevaluación con lo que ellos ven y son capaces de preguntármelo dentro de una institución educativa. Entonces, volviendo, ahora que están la mayoría ya a la plataforma, entonces este es lo que estamos terminando, es la unidad 3, diseño curricular, y su cuestionario está habilitado desde mañana hasta el 30, que es el lunes. Es el mismo tiempo también que hemos tenido con la unidad 2. ¿Alguna consulta? Muy claro todo, profe. El mismo procedimiento así sencillo y para que ustedes puedan aplicar su control de lectura. Entonces revisan los documentos que hemos compartido primero y después ya pueden, el miércoles, jueves, viernes o donde ustedes crean conveniente. Y el próximo lunes va a ser nuestro último encuentro ya no tiene evaluación del proceso, ya lo dejamos para la prueba de cierre, la prueba final. Entonces hay 3 tareas de proceso y va a haber un trabajo final que tiene la misma modalidad también en cuanto un cuestionario. Y con eso ya cerramos esta asignatura. ¿Está bien? ¿Alguna consulta? Perfecto, profe. Está bien. Entonces le agradezco mucho por la atención y nos reencontramos el siguiente lunes. El mismo horario, el mismo enlace. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta el lunes. Gracias, profe. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Hasta luego.